Muy buenas noches con todos nuestros asociados de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Tenemos hoy día el gran placer de poderles presentar un nuevo capítulo de esta serie de webinars que ha preparado la ITT en agosto del 2021. Y el día de hoy tenemos el tema de cirugía robótica, el avance quirúrgico del siglo, presentado por el distinguido doctor Francisco García, quien es médico cirujano de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Ha hecho residencia en cirugía general en el hospital Guayapar y es urólogo de la Universidad de Carabobo también, entrenamiento también en oncología, urología y trasplantes renales en la Universidad de Rennes, y ha sido certificado también en cirugía robótica en Houston, Texas. Entonces, sin más que decir, le damos la bienvenida al doctor Francisco García y queda con ustedes para esta brillante presentación que nos va a dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Francisco, doctor Tocayo. Bueno, sí, agradecido por poder mostrar un poco de un tema que ya es bastante conocido en el ámbito científico y en el ámbito médico latinoamericano e iberoamericano, y el cual pues simplemente voy a aportar una pequeña información tal vez en comparación con todo lo que existe respecto a ello y cómo es la influencia que tiene la cirugía robótica a nivel de lo que es el futuro de la telemática y la telemedicina por la posibilidad de no tener que estar presente para realizar ciertos procedimientos. ¿Ok? Bueno, primero que nada, tenemos que saber que cuando hablamos de la palabra robot, hablamos de un término que fue acuñado por el checoslovaco Karel Čapek al principio de los años 20, en la cual en una obra de teatro él se refería al término robot, en la términa robots rosums, que es una persona deshumanizada que responde a criterios de esclavitud. Bien, entonces durante esa obra teatral se presentaba ese tipo de personas que por sus iniciales ese era RUR, de Robots Universal Rosum, que estaba asociado con esa tecnología. Posterior a ello, en los años 40, comienza a producirse una posibilidad de realizar lo que eran principios cibernéticos aplicados a la tecnología basados en los principios matemáticos y filosóficos de Norbert Wiener. ¿Okay? Entonces, en esto se estudió lo que era la relación de los seres humanos y los animales con las máquinas y cómo podía haber una evolución conjunta de la investigación científica de ambos tipos de situaciones. Además, este doctor, muy avanzado para su época, trabajó también para la General Electric y para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tratando de desarrollar guías antiaéreas, o sea, que se basaran en cierta forma con el uso de un radar. Es decir, simplemente al observar en un radar la aparición de un objeto enemigo, ese radar era el que iba a guiar el disparo de la artillería sin necesidad de tener que visualizarlo. Y por allí, tomando en cuenta principios matemáticos que se basaban en los sentidos, sobre todo en los sentidos animales. Luego de esto, se siguió desarrollando esto, tratando de enfocarse a lo que es el intercambio de experiencias y datos sobre el funcionamiento de la transmisión química. Es decir, basándonos en lo que es la transmisión de los nervios, cómo podíamos replicar esa transmisión, que el elemento que envía el mensaje es un elemento neuroquímico, hacia la parte de la tecnología, tratando de hacerlo desde el punto de vista neurofisiológico, traerlo hasta la parte tecnológica. Y luego surgen lo que es los principios como tales de la robótica a partir de los escritos de Isaac Asimov, muy conocido, por los libros que publicó de Las bóvedas de acero, El sol al desnudo,
los robots al amanecer y robots e imperios, todos de los cuales sale lo que son los principios o 3 leyes básicas de la robótica. A partir de allí, siguieron desarrollando una serie de implementos hasta que se logró la creación de un espacio que comienza a tener investigación ya con inversión bien adecuada bajo la creación de brazos robóticos, como fueron los que se desarrollaron en los Estados Unidos, en la General Motors, sobre todo para la implementación de las líneas de producción de autos. Entonces, ellos crearon las primeras fábricas que establecían las bases del robot moderno industrial. ¿Bien? Y luego de ello, tenemos que esos principios básicos se iban movilizando hasta el punto de que se crea el primer robot multiarticulado, que es el Puma 560, que era un robot no bajo el concepto que tenemos humanoide de la estructura de una máquina que realiza lo mismo que un hombre, pero sí la articulación del brazo y el poder tomar y soltar piezas se convirtió en la base principal de lo que se desea como ejercicio de la robótica. Fue utilizado principalmente para hacer procedimientos bastante sencillos como insertar una aguja y poder realizar una biopsia cerebral utilizando como guía un tomógrafo computarizado, tecnología que se ha ido perfeccionando y desarrollando hasta el día de hoy con técnicas automatizadas de robot. Y luego, a partir de esto, llegamos a lo que es el concepto del robot Da Vinci. Da Vinci, como título se le da a este robot, que es el que hoy se utiliza principalmente a nivel mundial como plataforma más desarrollada, tomando en cuenta lo que es esa obra que creó Leonardo da Vinci a partir de ese diseño de una estructura anatómica que utilizaba detalles tridimensionales ligados o asociados a lo que era la figura humana en sí. Todos conocen en cierta forma a Leonardo da Vinci, pintor de la pintura más famosa, conocida, que se encuentra en el Louvre, como es la Gioconda, un anatomista muy detallado que desarrolló obras de ingeniería, como el primer helicóptero, la primera máquina voladora. Claro, todo esto en los planos, inclusive llegó hasta estudiar lo que era la biología y la simbiótica, y desarrolló un concepto de un autómata creado a partir de una estructura medieval de una armadura, lo cual permitía que pudiese desarrollar movimientos humanos y poder llegar a esa estructura la posibilidad de poder combatir sin una exposición tan amplia de el que lo estuviera manejando. Entonces, sus principios se enfocaban hacia la aerodinámica, la hidráulica, la arquitectura, la pintura, la escultura, toda una serie de pasos científicos que los iba condensando, y es por esto que a partir de allí comienza el concepto de darle ese título de Da Vinci. Adicional a esto, comenzó también a pensarse en la posibilidad de poder llevar atención quirúrgica de una manera activa, sin comprometer al personal médico de cirujanos en el área de los campos de batalla. Es decir, realizar una telepresencia con un sistema interactivo donde a distancia se pudieran ejecutar en tiempo real maniobras que permitieran la atención de pacientes heridos en combate. Entonces, esta idea original traía como consecuencia el tener un profesional altamente capacitado que no estuviera en el frente de batalla y que pudiera desarrollar a partir de la utilización de una máquina el seguimiento de instrucciones muy precisas que permitieran poder obtener el sentido final de lo que es la atención médico-quirúrgica. Es por esto que en principios del siglo XXI se desarrolla lo que es la primera telecirugía, realizándose una transmisión con la participación del doctor Jacques Marescot desde Estrasburgo, y con una operación que estaba, estando él ubicado en una consola en Nueva York, con el aparato instalado en la ciudad de Estrasburgo,
¿qué había como inconveniente en ese momento? Una diferencia de retardo de 150 milisegundos que realmente se consideraba bastante importante. Esa cirugía fue para la extirpación de una vesícula biliar y esto inició lo que se conoce como la verdadera tercera revolución en la cirugía. Él desarrolló su procedimiento sentado en una consola en Nueva York con un paciente acostado a 14.000 kilómetros de distancia en Estrasburgo. Por ello, comenzamos entonces a visualizar una situación en la cual la cirugía comienza a desarrollarse enfocada, ojo, primero que nada, a disminuir la cantidad de procedimientos abiertos que se tenían que realizar, dando énfasis a la invasión mínima, lo cual permite una recuperación ya bien demostrada por la laparoscopía de una forma temprana, y por último, con la utilización de instrumentos robóticos o brazos robóticos. Y el único límite que se imponía en esta situación era simplemente el límite del desarrollo del pensamiento. Normalmente las cirugías de mínima invasión, que en urología tenemos una experiencia bastante amplia al respecto, sobre todo por la endourología y la laparoscopía posteriormente, en ellas tenemos un cirujano que está de pie frente al paciente, controlando las pinzas que están entrando a través de diferentes trokers, un cirujano que controla la cámara y que tiene como principal característica adversa la presencia de lo que son los lag o los déficits humanos en sí, como es el temblor de la mano, como es el cansancio que puede llevar a mover un poco más de lo normal, tal vez ciertas pinzas, y sobre todo con la disminución en la capacidad de movimientos, tomando en cuenta lo que son las manos. Se calcula que los movimientos que se pueden hacer con unas pinzas laparoscópicas rectas, no articulares, no pasan de los 120, 130. Con las manos pueden ser aproximadamente unos 200 o más de 200 movimientos en combinación de una con la otra, y entonces se busca tratar de incrementar esa cantidad de movimientos a un punto que permita mejorar la eficacia de las gestas quirúrgicas y, por supuesto, redundar en mejores resultados en la recuperación de los pacientes. En ese punto, cuando se empieza a desarrollar esto, la otra situación en la cual nos encontrábamos es que era una situación en la que vemos una imagen en dos planos que nos permite ver arriba, abajo o lateral, pero no vemos profundidad. Y esto pues hace que el desarrollo de la técnica por un cirujano sea diferente con respecto a otros, porque existe una curva de aprendizaje y sobre todo que durante dicha curva y una vez establecido la tensión mental y física que se mantiene durante el procedimiento es mucho mayor. ¿Ok? Es por esto que Intuitive, la empresa americana que comienza el desarrollo de esto, inicia lo que es la implementación del sistema de cirugía robótica conocido como Da Vinci, el cual obtiene la autorización por la FDA en el año 2000. A partir de ahí se han comercializado 4 versiones de Da Vinci, que son el estándar, que se dejó de comercializar en el año 2007. Luego vino la versión S, cuya comercialización terminó en el 2011. Luego viene la SI, que actualmente se encuentra todavía activa y de la cual hay muchas plataformas a nivel internacional, pero que está próximo a dejar de comercializarse en el año 2024 aproximadamente, así como sucedió con las plataformas previas, y que tiene como implementación un sistema mejorado de 3 dimensiones, en el cual se hacía también inclusive más interactiva la participación de las personas que se encuentran fuera de la consola, simplemente revisando por los monitores. Y por último está el modelo XI, que comenzó a comercializarse en el 2014, que es una plataforma mucho más centrada en cuanto a la modulación de lo que es la instalación de los brazos robóticos, y que en paralelo está siendo asociada con una plataforma que aún no se encuentra totalmente, digamos que no ha llegado a su máxima generación de desarrollo y de comercialización, como es
la SP, que es la del single port. La última versión del robot Da Vinci asciende aproximadamente a $2 millones en los Estados Unidos, que es donde se produce, lo cual también pues viene asociado con una serie de gastos adicionales que se toman en cuenta para la implementación de la misma y que tiene como objetivo realizar cirugías de mínima invasión con el menor tiempo posible, la máxima eficacia y sobre todo con la posibilidad que ya está instalada de hacerlo fuera del quirófano. ¿Ok? Entonces, estos robots al principio eran unas estructuras bastante sencillas, con una sola pieza bastante fácil de manejar y de instalar, que luego sigue avanzando y que permite desarrollar una imagen que nos daba mejores posibilidades de poder realizar las gestas porque las pinzas eran articuladas. Entonces el cirujano al principio se encontraba sentado viendo una imagen bidimensional que luego fue ampliándose hasta llegar a la imagen tridimensional. En ese momento el robot, al momento de usar la consola, respondía a órdenes en tiempo real, lo cual es bastante importante, y reproducía todos los movimientos de los instrumentos. Además de ello, eliminaba totalmente lo que era el temblor de la mano y la posibilidad de tener más de 2 instrumentos en las manos para el mismo cirujano, porque el robot permite la posibilidad de mantener un instrumento fijo y simplemente con un pedal cambiar la utilización de ese instrumento y poder utilizar más de un instrumento, es decir, un cirujano que opera con 3 manos. Esto tenía pues ciertas limitaciones, obviamente, y sobre todo la gran potenciación que tuvo la versión inicial era que mejoraba la visión, precisión y control. Posterior a ello, se sigue avanzando hasta las versiones estándar y SI, en las cuales se observa un crecimiento en cuanto a lo que es la ergonomía del cirujano que está presente en la consola. Él va a estar completamente sentado al frente de un visor que se encuentra dentro del mismo quirófano, o puede estar en la parte externa del quirófano, donde él se mantiene en contacto con un micrófono que transmite a través de unos altavoces con el ayudante que se encuentra al lado del paciente, haciendo lo que son la colocación de clips, cuando no es el robot que tiene clips, haciendo el cambio de las pinzas que tienen los brazos del robot, haciendo la aspiración, todas las cosas que no hace el robot en sí, que son las que le corresponden al ayudante. ¿Ok? Al lado se ubica una torre de visión también para el ayudante, que va montada en el carro quirúrgico y que va montada al lado del carro quirúrgico que dependiendo del tipo de cirugía, se puede utilizar con 3 o 4 brazos interactivos. Cuando hablamos de 3 o 4 brazos, siempre hay que recordar que uno de esos brazos es la óptica, que está entrando dentro del paciente. Óptica que tiene la particularidad de poder ser de 0 grados o de 30 grados. Y esos 30 grados se pueden ubicar con visión hacia arriba o con visión hacia abajo, según digamos que según los criterios del médico y sus preferencias personales al momento de hacer el procedimiento. Total, que estos instrumentos van a tener todas las capacidades para poder realizar un procedimiento, como son pinzas para operar, pinzas de agarre, pinzas de corte, pinzas de coagulación con energías avanzadas que también sellan de una vez y permiten la colocación de portaagujas para hacer las reconstrucciones que meriten sutura, todo a partir de esas imágenes que nos permite el robot en sí. ¿Ok? Muy bien. Adicional a esto, entonces, bueno, después surge el robot SI, que va a tener también, aumenta la ergonomía, ya da una visión en 3D mucho más real y mejorada. Hay autocontroles de seguridad que minimizaron prácticamente al 95% los posibles errores que ocasionaron accidentes en situaciones previas. Tiene una pantalla táctil externa en la cual cualquiera de los ayudantes puede marcar la zona donde se desea que se trabaje, lo cual es muy útil para la parte de lo que es la docencia en sí. Esta pantalla táctil se puede ubicar al lado del robot o se puede ubicar a distancia en un auditorio, donde las personas pueden señalar y preguntarle
tanto al que está realizando la cirugía como al que se está entrenando, cómo hacerlo. Adicional, se introduce una segunda consola que se puede colocar instalada alrededor de la otra, lo que permite la intervención simultánea de dos cirujanos. Y esto favorece mucho más la docencia, lo cual mejora y disminuye los tiempos para lograr las curvas de aprendizaje. Sigue manteniendo un zoom de 10 aumentos y la imagen digital que se obtiene puede ser transmitida con un alto índice de nitidez. Hasta el momento, ya para el 2013, se realizaban unas 300.000 cirugías al año con robot Da Vinci. Eso actualmente llega prácticamente a nivel mundial a 1 millón de cirugías al año. Y desde el lanzamiento del robot XY en el 2014, estos se han ido popularizando porque, aparte que es una plataforma que ha disminuido un poco los costos en cuanto a su implementación, permite tener una capacidad de movilización que no la tenían las anteriores plataformas. Y es que el carro robótico se encuentra como una especie de lámpara, o sea, la base de los brazos es como una especie de lámpara que se mueve de manera circular y es mucho más fácil la ubicación del sistema de brazos robóticos en cuanto a lo que es la localización del paciente. Se puede poner de manera lateral, se puede poner entre las piernas. En líneas generales es una gran ventaja al momento de su instalación y de la instalación del paciente en sí en la cama operatoria. Además, implementaron un sistema de fluorescencia que se conoce como el Firefly. Este es un sistema que permite al cirujano ver estructuras anatómicas críticas del paciente, sobre todo las desde el punto de vista vascular, basado en imágenes que se le pueden también montar al robot desde un software proveniente de imágenes de tomografías, de angiotomografías, arteriografías, etc. ¿Ok? Principalmente en este momento, pues él también cuenta con un sellador de vasos articulados, que con la nueva implementación de la plataforma XI, se ha visto que tiene una utilidad bastante importante porque es que el sistema de brazos se encuentra ubicado sobre el paciente y no delante del paciente. Y esto tiene un movimiento de 360 que permite pues movilizar los brazos hacia donde se deseen tener de manera más adecuada. Además, dentro de esta plataforma comenzó a utilizarse, que también se adaptó para el SI, los sistemas de selladores de vasos, que son articulados y que nos permiten sellar vasos de hasta 7 milímetros. Que les pongo un ejemplo, en una cirugía de una cistectomía radical, cuando vamos a sellar los vasos de la arteria umbilical, la arteria tiene un diámetro menor a 7 y simplemente con colocar el sellador de vasos nos ahorramos la necesidad de tener que meter una clipadora un par de veces y después con el mismo robot hacer el corte. Y entonces, de esta forma, yo simplemente trabajo con un robot con dos pinzas, de las cuales una puede ser monopolar, la otra puede ser bipolar, y esta bipolar la puedo cambiar por el sellador de vasos, que además de sellar con energía bipolar avanzada o con energía armónica, me hace el corte en un solo momento. Lo otro que trae es que el endoscopio digital es mucho más ligero y compacto, a diferencia de los endoscopios anteriores que traen una base que es bastante grande, fuerte y pesada. Entonces puede ser, por esa razón, colocado en cualquiera de los brazos, no necesariamente ese brazo que les comentaba que es exclusivo para la óptica en sí, lo cual da una mayor flexibilidad desde el punto de vista de la visualización quirúrgica. Es decir, una óptica que normalmente tenía que entrar a juro por un trocar de 12 milímetros, justo en el brazo que es solo para la óptica, ahora pudiera entrar por cualquiera de los trocar de 8 milímetros metálicos sin necesidad de tener que estar cambiando la posición del robot, que la conocemos como docking. Los brazos son más pequeños y permite tener una mayor cantidad de articulaciones en sus movimientos, lo cual da un mayor rango de flexibilidad a la hora de utilizarlos. Dentro de los brazos que se están utilizando podemos tener pinzas intercambiables entre cada uno de ellos, no importa qué tipo de pinza sea, podemos conectar una pinza monopolar, una pinza bipolar, asociarle otras pinzas de la misma manera como se decía en el anterior, que pueden ser pinzas de biopsia, pueden ser pinzas de agarre exclusivo y por supuesto las tijeras que nos van permitiendo avanzar en cuanto a la que es la
los cortes implementados en ese sentido. Cuando hablamos entonces de la disposición ergonómica, observen que tenemos 3 factores importantes que tomar en cuenta. Es decir, fíjense que son 3 salas totalmente separadas la una de la otra. Es decir, yo puedo tener una sala donde está el cirujano con su consola haciendo la cirugía. Tengo una sala donde está el robot con el paciente, con los brazos quirúrgicos, con el ayudante a su lado, encargándose que todo funcione bien, igualmente el personal de anestesia, etcétera. Y adicional a eso, puedo tener salas de proyección donde de manera interactiva las personas pueden tener acceso desde el punto de vista tanto de formación como de opinión al procedimiento quirúrgico que se esté realizado. La distancia que exista entre una y otra no es estándar, es decir, puede ser una distancia que se moviliza, que es dinámica. Podemos estar en un piso 1, en el quirófano instalado, y el cirujano estar en la consola en el piso 8 al lado de las personas que están en la tribuna, y comunicarse a través simplemente de comandos vocales. Para esto, pues obviamente se necesita tener la implementación de un equipo bastante adecuado. El centro de mando, que es la consola, tiene la capacidad precisamente de estar fuera del campo operatorio. Y por lo tanto, esto hace que tengamos mayor flexibilidad al momento de realizar la cirugía, la docencia y, por supuesto, la intervención de otras personas, porque simplemente si está una persona que se está formando y tiene a un proctor, que es el instructor a su lado, simplemente con cambiar de puesto es suficiente para que esa persona le muestre cómo se realiza la gesta quirúrgica en ese momento. ¿Ok? La visión se implementa hasta 10 veces en el campo operatorio. Podemos observar cómo existen una serie de controles que nos permiten localizar la consola a la altura y con las capacidades que tiene el cirujano en sí. No es lo mismo un cirujano que mide 1,85 m que un cirujano que mide 1,72 m. Entonces, para eso tiene que ubicarse. La consola tiene la capacidad de mover, subir y bajar la zona del visor y adecuarla a cada uno de los cirujanos en sí que lo estén controlando. Esta consola tiene una pantalla digital que nos va a dar la posibilidad de detectar, iniciar o no iniciar cada uno de los brazos robóticos acorde con los gustos que tenga el cirujano en sí, porque ella guarda los settings según el cirujano que lo esté utilizando. Tiene unos controles de pedales que van a estar ubicados a los pies del médico cirujano, y en el cual él va a tener la posibilidad de controlar lo que es la recolocación de los brazos, lo que es hoy en día con la plataforma SI-XI, este pedal número A se vuelve un pedal lateral. Tenemos lo que es la implementación para la aplicación de energía de coagulación bipolar y monopolar, y un pedal que nos permite mover la cámara. Estos pedales han ido evolucionando con las plataformas en sí, y la parte más interesante del robot es la articulación y los movimientos de las pinzas. Esas articulaciones y movimientos de las pinzas nos permiten, junto con una visualización en 3D, tener a su vez la posibilidad de observar situaciones que no se veían antiguamente. A su vez, lo que les comentaba de la fluorescencia, en la fluorescencia podemos observar dónde discurren los elementos arteriales o vasculares más importantes, con los cuales se tiene que tener cuidado el cirujano, y puede tener una persona que desde afuera puede estar haciendo indicaciones simplemente tocando la pantalla táctil para definir cómo son los siguientes movimientos que se tienen que realizar. A partir de esto, pues bueno, son pinzas que son especializadas para lo que es la utilización en el carro quirúrgico, tienen un número de utilizaciones limitado, no son reutilizables con una larga vida eterna. Prácticamente la mayoría son de 5 usos o 10 usos cuando máximo, y cuando se realizan los cambios de piezas, lo realiza la persona que está en la posición de controlar como ayudante. ¿Ok? Son múltiples los elementos de instrumentos disponibles para este tipo de plataforma, la cual pues se mantiene
en el momento de la cirugía con un forro especial protector que permite mantener la esterilidad del procedimiento. Y como les mencionaba, la capacidad de movimientos del Da Vinci va a ser, o de la cirugía robótica, va a ser mucho mayor que lo que son las capacidades de movimiento de las manos en sí. Se hace a través de múltiples trocars que se colocan tanto a nivel de la pared abdominal como de la pared torácica. Inclusive se hacen cirugías ya mucho más miniaturizadas, transorales, se pueden hacer transcervicales, y prácticamente no existe hoy en día un solo sitio donde no se pueda llegar con una plataforma de brazos robóticos en sí. Los instrumentos robóticos permiten de una manera perfeccionada agarrar, retraer, cortar, disecar o inclusive coagular y suturar. Desde el punto de vista de los niveles de energía y de los tipos de energía que se utilizan, se puede utilizar principalmente los sistemas de sellado con electrocoagulación bipolar. Recordemos que la coagulación bipolar es una coagulación que es mucho más precisa al momento de desecar los tejidos y sellarlos en sí, porque la energía entra por el instrumento, pero sale por el mismo instrumento, a diferencia que la polar o monopolar, que entra por el instrumento, pero sale a través de una placa que se coloca en la piel del paciente. Existen los distintos instrumentos parecidos a los que usamos en cirugía abierta y en cirugía laparoscópica, y existen pues también selladores y colocadores de grapas o de sistemas de endoengrapado que se articulan a los brazos del robot y los cuales entran todos a su vez por estas cánulas especiales, que son cánulas acondicionadas para tener una mayor seguridad en la pared abdominal del paciente de que se vaya a producir ningún tipo de accidente, porque para su ubicación existen medidas especiales, como son esa marca negra que la denominamos centro robótico y que se utiliza para su utilización. El lavado y esterilización de los instrumentos es habitual, como se utiliza siempre en la mayoría de los instrumentos. Se lava como cualquier instrumental de laparoscopía y luego debe ser referido a lo que es el área de esterilización, donde se pueden esterilizar al frío, en gas, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene para el paciente? Cicatrices más pequeñas, el dolor postoperatorio es muy escaso, la pérdida de sangre es mucho menor, según lo muestran las distintas estadísticas de las distintas especialidades con respecto a sus cirugías. La hospitalización es más corta, inclusive en los centros de alto volumen. Hay cirugías que antiguamente nosotros tardábamos 2 y 3 días en dar de alta al paciente, que hacen esto como una cirugía ambulatoria del hospital del día, cuando se hace temprano, porque la recuperación es muy rápida. Sus usos clínicos representativos abarcan prácticamente todas las especialidades que hacen cirugía de mínima invasión y que nos permiten tener resultados bastante interesantes, sobre todo con lo que es en cuanto a los resultados oncológicos y funcionales de esos pacientes. Es algo que está en pleno desarrollo, aunque tiene 20 años de haber entrado ya al mercado, pero que sus capacidades de extensión se van prolongando de una forma mayor cada vez. Bueno, muchas gracias por su atención y estoy aquí a sus órdenes para contestar las preguntas que consideren necesarias. Bueno, muchísimas gracias, doctor García. Sumamente interesante. Yo soy patólogo, no entro mucho en el manejo de este tipo de tecnologías, pero es fascinante. Inclusive la parte de patología en lo que se refiere a la observación de especímenes quirúrgicos que vienen de este tipo de operaciones endoscópicas, son de la misma calidad y a no ser de que sea una persona no bien entrenada, a veces hay un fellow o un residente que mete la mano y los bordes quirúrgicos pueden estar positivos, pero generalmente creo que la efectividad de este proceso, como usted dijo, tiene gran ventaja para el paciente porque la recuperación es sumamente rápida. Más bien quería contarle una anécdota en un hospital que no voy a mencionar, fuera de Denver, un urocirujano
hizo una cistectomía radical, pero también sacó el útero y hizo una limpieza por la presencia del cáncer. Llegó al departamento de patología de esa práctica solamente el útero y los ganglios linfáticos, pero no había vejiga. ¿Ya? Entonces empiezan a averiguar y total no, nadie tenía razón de la vejiga. Y le preguntan al cirujano y resulta después de 4 días, el cirujano se olvidó de sacar la vejiga. Una vez que ya la había resecado, la dejó en Wow, esa zona. Entonces tuvo que entrar nuevamente para sacarla y por supuesto ya estaba bastante macerada y con necrosis y todo lo demás, ¿no? wow, claro. Pero es una de las cosas anecdóticas que ¿Qué posiblemente pueden se suceder? pueden Claro. reportar como casos interesantes, pero es un detalle que las personas que practican este tipo de cirugía, como no tienen el campo abierto como era antes, Claro, tiene que estar accidentes súper como pendiente. estos pueden pasar, ¿no? Entonces, Sí, simplemente quería poner una anécdota porque un patólogo amigo me contó el caso y no lo podía creer, ¿no? de hecho, hay una anécdota de uno de los que fue mis proctor de formación en robótica, que una de las primeras nefrectomías parciales que realizaron con el robot, que fue, bueno, la cirugía fue espectacular, terminan en el momento de que realizan, se tiene que realizar un clampeo vascular de la arteria renal y la vena renal, y en ese momento la pieza la cortan, no se usa energía para mantener los bordes limpios, y cortan toda la pieza del tumor, lo colocan en un lado, era derecha y lo colocan encima del hígado, y luego se vienen y suturan toda la base. Esto es una gesta muy rápida, suturas toda la base, quitas el clampeo vascular, que no debe pasar de 20 minutos, y listo, y aplican toda la parte hemostática, completaron, listo, bueno, se acabó la cirugía, vamos a sacar la pieza, y la pieza no estaba donde la habían dejado. La pieza se cayó y era una pieza, un tumor de unos 3,5 centímetros, no era muy grande, por eso fue que hicieron una nefrectomía parcial. Y buscaron y no la encontraron, y con el temor, porque era un paciente recomendado, abren al paciente, hacen la conversión y ni así la consiguieron la pieza. Wow. Y ya. Y cerraron y, excuse me, y no podemos hacer nada, no encontramos la pieza y hicieron estudios, nada, no apareció la pieza. Y bueno, lo que sucede, claro, con este tipo de tejidos cuando son pequeños, obviamente se engloba en alguna parte de los intestinos, lo envuelven, se fibrosa, ya es un tejido devascularizado, no debería crecer, pero no hubo pieza. Y fue una historia bastante Ya me de estas imagino. bizarras, ajá. Ya. Entonces sí, y una de las situaciones, por ejemplo, en parte de mi formación, que participé en varios eventos en una clínica en Celebration, en Florida, que es la de donde está el doctor Vipul Patel, que es yo creo que el que tiene más prostatectomías radicales hechas con robot. El hombre hace aproximadamente unas 1.500 al año, desde hace más de 12 años. Y este caballero, él tenía las consolas la consola en una sala de espera. Mm. Y estas consolas estaban en esa sala, como en una sala donde estaba todo el mundo sentado, te podías sentar, te comías un sándwich, te tomabas algo mientras él estaba operando. Y cuando estaba de humor explicaba un poco, cuando no. Pero tenías unos ventanales que daban hacia dos quirófanos donde eran que estaban los pacientes y la instalación de los. Y eso permitía agilizar muchísimo la cirugía y este señor en un lapso de horas comenzaba la primera cirugía a las 6 de la mañana y terminaba la última a las 4 de la tarde, hacia 7. Y eso, o sea, es como quien dice, es el objetivo final tratar de hacer muchas en poco tiempo. Pero lo importante de esto era la forma, cómo podían hacer esa transmisión y no necesitas estar dentro donde está el paciente, sino el paciente está con un personal entrenado que controla lo necesario del sitio, pero que el cirujano, que es la persona adecuada para esto, está afuera. ¿Ok? No necesitas tener un ambiente esterilizado ni nada por el estilo, porque yo simplemente quería mencionar también otra experiencia que tuve hace ya muchos años con el primer congreso de la de la ATT, la American Telemedicine Association, ATA, que fue acá en Denver, y estaban haciendo una demostración del Da Vinci.
y estaban haciendo una nefrectomía de un cerdo que estaba en Los Ángeles. Para mí pues Claro. era una cosa milagrosa, prácticamente, y estaban utilizando un satélite, porque en esa época las conexiones no teníamos la rapidez, había una tremenda demora entre el momento en que se da la señal y se produce la respuesta en el robot en el otro lado de la conexión. Entonces estaban usando un satélite del ejército que era muy rápido, entonces la sincronidad creo que es acá bastante importante, ¿no? Para que no haya este tipo de, que tiene que ser ahora con el 5G y con las transmisiones más rápidas, y ya eso casi ni se nota, ¿no? Ujú. Bueno, nos preguntan en el chat si existe algún tipo de experiencia similar de telecirugía en Latinoamérica. Uh -huh. Que yo conozca, no todavía, ¿ok? Porque la telecirugía o la cirugía robótica como tal comienza a desarrollarse. O sea, esto lo aprueba la FDA en el 2000 y los primeros robots en Latinoamérica se instalaron en la ciudad de Caracas en el 2006. Y luego de esto comenzó la implementación en el resto de los países de una forma muy lenta, pero ya a partir del 2011-12 ya se aceleró lo que fue la instalación de los robots en toda Latinoamérica, siendo los pilares en cuanto al número de robots Brasil, que son donde está la mayor cantidad de robots instalados. Luego de Brasil, con temor a equivocarme, menciono que la mayor cantidad estaba en Venezuela, que habían 3 y después se quedó en dos funcionales. En Colombia hay aproximadamente unos 6 robots. Acá en el Ecuador tenemos en este instante 3 robots instalados, con un cuarto robot que va a comenzar a laborar dentro de un mes en otra de las ciudades, pero aún no tenemos experiencias como tales publicadas de telecirugías a partir de conexiones hechas a distancia. Pero sí es es muy interesante realizar eso. Obviamente lo va a hacer, que es el principio de esta tecnología. Con todas estas guerras que han habido en Afganistán, mandar un neurocirujano a esa zona es de alto riesgo, porque Claro, prefieren perder a un soldado que perder al neurocirujano, que puede salvar muchas otras vidas. Entonces claro. al neurocirujano no lo mandan a las zonas de combate, y eso sucede también con otros cirujanos, no solamente los neurocirujanos. Y es asombroso lo que pueden hacer desde acá, a través del otro lado del mundo, ¿no? Tenemos ¿qué costo tiene el adiestramiento en cirugía por el Da Vinci y qué tiempo requiere el cirujano? Otra pregunta interesante. Bueno, básicamente el costo del adiestramiento va incluido dentro de la adquisición de la plataforma. Se dice que la formación para la certificación, o sea, la certificación como tal es ir 2 días o un día entero a un centro de entrenamiento de Da Vinci donde se le colocan unos ejercicios y se hace cirugía simulada en simuladores y se hace una cirugía en un chancho. Entonces, a partir de allí, en la empresa es la que entrega la certificación y eso hace unos años costaba unos $3,000. Lo que pasa es que ahora ya nadie paga ese tipo de certificaciones porque tienes que estar en un centro que tenga la plataforma robótica y cuando eso se instala ahí, la misma empresa comercial que representa en alguno de los países puede es la que se encarga de financiar la formación de ese cirujano en su certificación definitiva. Previo a ello, ha discurrido un tiempo haciendo formación online, haciendo formación con simuladores en el sitio donde está instalado el robot, utilizando fantomas, utilizando ejercicios que son con tejidos o son con juguetes, y luego de ello es que se va hacia la certificación en sí. Y el tiempo de formación se dice que está aproximadamente entre la parte funcional en cuanto a lo que es aprender a manejar la máquina en sí y las cirugías en sí, aproximadamente unos 2 meses. ¿Por qué? Porque el cirujano no va a aprender a operar, él va a aprender a utilizar la plataforma. Y una vez que aprende a utilizar la plataforma, ya simplemente
hace las cirugías que se encontraba habituado a hacer por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, pero esta vez con el robot. Entonces, de hecho, hay una gran ventaja que se ha visto, que las curvas de aprendizaje con el robot son menores con respecto a algunas cirugías en comparación con lo que es hacer la cirugía laparoscópica o la misma cirugía abierta en algunos casos. En cuanto a lo que es qué ancho de banda de internet se utiliza para los equipos de cirugía Da Vinci, realmente esa es una pregunta que desconozco exactamente ahorita, porque ahora es que se están empezando a implementar las distintas comunicaciones y se habla que tiene que ser un ancho de banda que permita la subida y bajada de por lo menos 10 megas en el momento de la transmisión, pero sobre todo depende de dónde se encuentre esa instalación y que no haya tanta variabilidad. Por ello es que se busca más explotar la comunicación satelital que nos permite tener un ancho de banda mucho mayor en toda esta parte experimental de poder hacer cirugía a distancia. ¿Ok? Y si existen normas que dificulten la implementación de la cirugía robótica, principalmente, más que normas, lo que tenemos son dificultades económicas para la implementación. Pero es algo que ya va a dejar de suceder. ¿Por qué? Porque una de las cosas por las cuales fue una sola compañía la que se encargaba, que es Intuitive, de comercializar los sistemas de cirugía robótica, una de las razones por las cuales eran solo ellos era porque el sistema de patentes que desarrollaron era muy amplio, no era exclusivo de algunos u otros, y por lo tanto poder desarrollar un robot que les hiciese competencia no era tan sencillo porque estaban protegidos por la ley. Pero ya en este momento, casualmente en el último año, han comenzado a salir otras plataformas robóticas, una de las más conocidas porque se empezó a implementar en Latinoamérica, inicialmente en Chile, se realizó la primera prostatectomía con un robot que se llama Hugo, que es de la casa Medtronic. Y luego de que lo implementaron en Chile, se comenzó a implementar en Panamá. Se hicieron un montón de cirugías que salieron muy bien. Tiene ciertas diferencias en cuanto al robot Da Vinci de Intuitive, pero mantiene los mismos principios. Y lo más interesante es que los costos son prácticamente la mitad de lo que cuesta una plataforma Da Vinci. Luego de que se hizo en estos dos países, que fue en el mes de, con temor a equivocarme, mayo y junio, se comenzó su utilización en los Estados Unidos, en algunos estados. Entonces, se calcula que la inversión aproximada va a estar alrededor del millón y medio de dólares para poder implementar su capacitación. En cuanto a lo que son las normas éticas para usar en seres humanos, no existe ningún tipo de limitación porque es una cirugía laparoscópica y es lo que tienen que tomar en cuenta, que esta cirugía laparoscópica la única diferencia es que las pinzas laparoscópicas las toma un robot, o sea, se manejan de manera robótica. De resto, son todas las mismas limitaciones que existen para una cirugía laparoscópica. Por eso es que se llama cirugía laparoscópica asistida por robot. Y en cuanto a las certificaciones internacionales que ha tenido que pasar el equipo Da Vinci para ser utilizado en pacientes humanos, durante la etapa de desarrollo que comenzó en los años 90, primero empezaron con las situaciones de transmisión, obviamente porque los impulsadores de esto fueron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y cuando se empezó a hacer la implementación se hizo como se realiza con cualquier tecnología médica nueva. Hubo la utilización primero en fantomas, después de que se logró cierto rango de seguridad bien estandarizado en cuanto al uso en objetos, se pasó al uso de seres vivos en animales. Y cuando ahí se logró, se comenzó a utilizar en pacientes humanos bajo protocolos con respeto a la ética, o sea, bajo protocolos de principios de bioética que fueron aprobados por comités de investigación científicas, de ética en investigación científica, y siguiendo la misma trama que se ha utilizado con cualquiera de los elementos médicos que se utilizan en los pacientes en líneas generales. Entonces, estas certificaciones fueron controladas por la FDA y fueron controladas por la EMA en el caso de Europa. Y en cuanto a tener un seguro médico y tecnológico, en cuanto de praxis médica, sí, exactamente igual como el que se utiliza para la práctica médica diaria. ¿Por qué?
por lo que les estaba explicando, no es que estamos manejando un robot que funciona solo, no, es un robot que lo maneja un ser humano. Y ese ser humano tiene que tener certificación, en este caso por la empresa que produce el robot, para poder garantizar que sabe utilizar el robot. De hecho, la certificación, una vez que se hace, necesitas hacer 9 cirugías en un periodo de 9 semanas, no puede pasar de esas 9 semanas, para que la empresa te delibere, te entregue lo que es la certificación definitiva. ¿Ok? Y no se puede sentar cualquier persona porque simplemente no dejan. O sea, el robot tiene instalado un interfase de trabajo que se acondiciona al médico que está certificado y solamente ese médico puede dejar que se siente otra persona, pero es bajo su responsabilidad. Es la misma historia como cuando hacemos una cirugía abierta o laparoscópica y estamos guiando a un residente. Entonces, los criterios de control en cuanto a seguro médico y de praxis médica son exactamente los mismos que en la medicina normal. Y bueno, ¿de cuándo lo vamos a poder ver de manera extensa en la América Latina? Yo creo que en los próximos 5 años va a haber un aumento exponencial de las plataformas de cirugía robótica por esta disminución de costos tan importante que se ha producido en cuanto a las mismas. O sea, las pinzas van a ser más baratas, la plataforma en sí va a ser mucho más barata. Por decir, darles un ejemplo, si una colecistectomía laparoscópica puede valer un promedio, cambiando campos en diferencias entre países, pero estandarizado de unos $2.500, utilizar el robot le aumenta esos $2.500, $2.500 más, solamente por la utilización de las pinzas y la plataforma robótica. Entonces, esa diferencia es la que se está empezando a cortar para que llegue un punto en que si una cirugía laparoscópica vale $2.500, con el robot simplemente sean $3.000. O sea, va a ser mucho más amplio. ¿Por qué? Porque los centros hospitalarios o los centros asistenciales que adquieren la plataforma robótica también se ha visto y está estandarizado estadísticamente que tienen un aumento en los ingresos por otras prestaciones de salud, prestaciones de imágenes, atención médica, y el traer un robot a un centro médico hace que este potencie todas sus estándares médicos en cuanto a la producción. Por lo tanto, se considera que lo más adecuado es que hasta en una gasa vayan 2 centavos que se destinen para el mantenimiento de la plataforma robótica. Y obviamente tiene que ser en centros de alto volumen. Hacerlo más extenso se va a ir haciendo más progresivo a medida que bajen los costos y en función de eso lo vamos a ver mucho más. Pero yo sí creo que en los 5 años va a haber un disparo exponencial de lo que son la instalación de las plataformas en América Latina. Ok. ¿Qué riesgos hay que tener en cuenta para incluir en un plan de contingencia? Principalmente en cuanto a la implementación en los sistemas de salud, hay que definir cómo son los sistemas de salud. Por ejemplo, los sistemas de salud en Colombia funcionan de una manera, en el Ecuador funcionan de otra manera, en Perú de otra y en Chile de otra. Cada sistema de salud funciona en base a quién paga la cirugía. Y esto va asociado a cómo son los sistemas de recolección de fondos de los sistemas de seguridad social. En algunas partes son públicos, en otras partes son públicos y privados, y en otras partes son solo privados. En base a ello, estos sistemas de salud, cuando comienzan a evaluar riesgos, ellos primero buscan las experiencias de los países vecinos, que tienen características idiosincráticas muy parecidas. Por ejemplo, en Perú evalúan mucho, que aún no se ha instalado el primer robot en Perú, y se evalúa mucho cómo está siendo la experiencia en el Ecuador y han observado que ha sido bastante positiva en cuanto a la implementación. La parte dura siempre es al principio, poder estandarizar costos y obviamente lo que son las ganancias de las personas que hacen la comercialización. ¿Por qué? Porque aunque sea un hospital el que compre la plataforma, igual tiene que seguir comprando los insumos. Entonces esto incluye tomar en cuenta esos riesgos en la tasa de retorno y sobre todo en cuanto a los resultados que se obtienen en los pacientes. Y ahí es donde está la verdadera ventaja. Van a observar pacientes que tienen hospitalizaciones menores, que tienen menor tasa de complicaciones, menos tasas de transfusiones, menos necesidad de reintervenciones, y todo eso a la larga, cuando el equipo quirúrgico ha logrado establecer y estandarizar la curva, hace que sea igual de económico contar con una plataforma robótica que una plataforma de tecnología laparoscópica o de cirugía de mínima invasión.
pero obviamente siempre confiando en tener a las personas más capacitadas manejando el volumen de cirugías necesarios que los pueda llevar a esto. Por ejemplo, utilizar un robot para una colecistectomía laparoscópica, sí, sí se puede, pero dirán los cirujanos, vamos a tardar más instalando el robot que haciendo la colecistectomía por laparoscopia. Entonces eso limita mucho. También hay que saber, por supuesto, en qué pacientes hay que precisar la utilización del equipo, en qué tipo de cirugías es que se va a realizar y en base a ello comenzar a desarrollar esos estándares para que se vaya abaratando cada vez la utilización. Les repito que, bueno, la mayor limitación de la cirugía robótica en Latinoamérica es su implementación económica, ¿ok? Pero porque desde el punto de vista de los recursos humanos, les puedo decir que puntas de lanza o líderes de opinión en cuanto a la cirugía robótica a nivel mundial son de origen latinoamericano, formados en Latinoamérica, es decir, el recurso humano que contamos en Latinoamérica da perfecto para esta implementación. ¿Ok? Sí se han realizado comparativas de resultados entre la cirugía oncológica, entre la cirugía robótica y la cirugía estándar, y bueno, si tomamos en cuenta como cirugía estándar la cirugía abierta, la cirugía robótica tiene ventajas bastante importantes en cuanto a recuperación, sangrado, funcionalidad posterior a la cirugía. En cuanto a la cirugía laparoscópica, depende del tipo de cirugía. En urología, nuestro estándar de visualización es la cirugía de la prostatectomía radical, porque hay una menor tasa de incontinencia y una menor tasa de disfunción eréctil cuando se utiliza laparoscopía en comparación con cirugía abierta. En algunos pacientes, en algunos casos de grupos quirúrgicos que tienen alto volumen. Ahora, entre cirugía robótica y cirugía laparoscópica todavía se siguen manteniendo en el mismo nivel. La gran ventaja es, y se ha visto, es en la recuperación y la salida del paciente posterior a la cirugía. Y que desde el punto de vista técnico, desarrollar la capacidad laparoscópica para una robótica radical es mucho más corta y mucho más sencilla que para la cirugía laparoscópica, que necesita ciertas destrezas, que ahí sí va a haber diferencias entre cirujanos. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya se va presentando una buena ventaja. Bueno, es estupenda su presentación. Usted es un experto y creo que lo vamos a tener más a menudo porque este campo está evolucionando de forma tan avanzada que constantemente vamos a necesitar actualizaciones y ver los nuevos progresos que se están realizando. Vamos a terminar con esta presentación dándole muchas gracias al doctor Francisco García y invitarlos a la próxima reunión que vamos a tener en una semana, donde vamos a invitar a la doctora a María Victoria Brigano de Chile. Es una psicóloga clínica de la Universidad de Chile y que nos va a hablar acerca de la telepsicología durante la pandemia por COVID-19. Así que quedan todos invitados a esta importante conferencia también. Y nuevamente, doctor García, muchísimas gracias. Mucho gusto de poder conversar con usted y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, me quedo con el incentivo de la pregunta que hicieron de la experiencia de telecirugía en Latinoamérica. Sí, a través de las sociedades que hemos establecido, vamos a buscar la manera de desarrollarlo y hacerlo lo más pronto posible. Gracias. Muchas gracias también. Un abrazo. Hasta luego. Ok, entonces con esto nos despedimos. Todos los que han participado, muchas gracias por acompañarnos y estaremos dentro de una semana nuevamente para poderles presentar una nueva parte de nuestro ciclo de conferencias de webinar.